Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del nuevo episodio de Producción Musical. Yo soy Allbite y en este episodio quiero platicarles sobre un pequeño tema que todos como productores o como músicos de repente yo creo que nos topamos cuando queremos lanzar nuestra música al mercado. Y eso es si vale la pena lanzar una canción como un sencillo o es mejor esperar, juntar varias canciones y lanzar todo esto como si fuera un álbum. Para poner esto en perspectiva, creo que necesitamos un poco de contexto histórico. Y hay que pensar hace unos cuantos años cuando se comenzaba a crear la industria musical. ¿Qué era lo que pasaba? Pensemos cuando estábamos en la época de los discos de vinilo o tal vez un poquito más para acá eran los álbums que se hacían en cassette de cinta magnética, un poco más para acá los discos ópticos o CDs. Y toda esa época, durante ese tiempo, ¿qué era lo que sucedía? Tú necesitabas de la ayuda de una discográfica para poder lanzar tu música. Y por lo tanto, como era todo muy costoso, porque eso era lo que te daba la discográfica, te daba acceso a equipo, te daba publicidad, ¿no? Te hacía marketing, te daba a conocer, te podía llevar a programas de radio, de televisión, etcétera. Y todo eso tenía un costo. Por lo tanto, cuando una banda o un solista, lo que fuera, un grupo, tenía que sacar una canción, no podía hacerlo con una sola canción. Porque una sola canción no te da para que esté escuchándose durante mucho tiempo y recuperar todo ese dinero que se gastó, todo ese dinero que se invirtió en ese artista. Ahora, pensemos también que para eso, si una canción no era suficiente, tenían que hacerse varias. Y no sé, por ejemplo, el álbum podía tener 8 canciones. En el caso de los discos LP, tampoco es que pudieran hacer demasiado. A lo mejor era un par de canciones de un lado y otro par del otro, si es que era un disco de doble cara. Y con el tiempo fueron cambiando las tecnologías. Y llegó ya después el cassette, la cinta magnética. Y bueno, bajaron un poco los costos, ya se podían grabar más canciones. Y aquí estábamos ligados todavía digamos que a lo físico, al producto físico. Tú tenías que comprar el álbum completo para escuchar, aunque sea una sola canción. Tú a lo mejor lo escuchabas en la radio, ¿no? Por decir algo. Y esa banda había lanzado un nuevo álbum, por decir 10 canciones. Pero de esas 10 canciones, a lo mejor solo te gustaba una canción. De todas formas, tenías que comprar el álbum completo, independientemente de que si te gustaran las demás o no. Entonces, en este contexto, nos encontrábamos que, pues bueno, de todas esas canciones, seleccionaban el sencillo, que era el gancho, para que la gente pues fuera y comprara el álbum completo, y no tenías otra opción. Después ya vino la era del disco, del CD, los discos ópticos, y aquí empieza a cambiar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque bueno, en una canción, formato físico de esto, podías tú poner varias canciones, pero además el lector te permitía tú poder hacer una copia de los archivos a tu computadora. A lo mejor podías tener el reproductor portátil, el Discman, pero ya lo podías empezar a copiar a la computadora y con la popularización de la codificación de MP3, ya se volvía más fácil empezar a compartir la música, porque ya estábamos entrando a la era digital. Si antes tú querías compartir una canción con otra persona, tenías que prestarle el formato físico completo, ya fuera el disco de vinilo o el cassette, o en el caso todavía de los CDs, pues también, ¿no? Compartías el CD. Pero ya empezaba la era digital y eso iba a ser un gran cambio. Ahora, si tú ya más adelante compartiendo, ¿no? Si tú podías mandar un solo archivo, podías mandar una sola canción. También, pues bueno, está aquí involucrada la piratería y eso ya es otro tema aparte. Pero ya podías compartir una sola canción. Y si tú querías tener una sola canción, ibas por esa y ya. No necesitabas el álbum completo. Esto tiene pros y contras. Vamos a analizarlo. ¿Por qué? Y es que si tú escuchabas una canción en la radio, como les digo, ibas y comprabas el álbum completo y había una gran probabilidad de que escucharas el álbum completo porque pues bueno, ya lo tenías
Y de ese álbum a lo mejor descubrías otras canciones que no estuvieron sonando en la radio porque también era costoso poner las canciones como sencillos, que no habían tenido a lo mejor esa propaganda o esa publicidad y aún así te gustaban. Entonces tú descubrías nueva música que a lo mejor ni siquiera sabías que esa banda tenía y te hacías más fan o te gustaba más esa banda. En la actualidad tenemos mucha flexibilidad, podemos tener el acceso directo a las canciones que nos gustan. Así que ya no hay esa obligación de escuchar un álbum completo. Así que es más difícil también descubrir música nueva o diferente de un artista determinado. Y bueno, ya también por lo mismo, ya no dependemos tampoco de las disqueras. Ya podemos nosotros lanzar nuestra música de manera individual, como el caso de las distribuidoras, estas como DistroKid, como CD Baby, y hay muchas más. Yo utilizo DistroKid, tengo ahí un video hablando de eso, que creo que ustedes lo saben. Ese es el panorama y por lo tanto yo creo que ya se están haciendo una pequeña idea en cuanto a la respuesta de si vale o no la pena lanzar algo como un álbum o como un sencillo. Ahora hay que tener aquí también otra cuestión, porque ese fue lo primero, ¿no? La disponibilidad de los archivos y de la música y de qué tan fácil es acceder a todo eso. Pero ahora pensemos también desde el punto de vista artístico de cómo eres tú de conocido en el mundo de la música. Y es que esto también es muy importante y a veces también lo pasamos por alto. Cuando tú eres un artista establecido, como lo mencionaba hace un momento, no había ningún problema si la gente pues te escuchaba más canciones de ti, porque estaba dispuesta a comprar el álbum completo, aunque fuera por una sola canción, porque tú tenías cierto reconocimiento, cierta fama, un nombre ya dentro de la industria. Pero en este mundo actual, pues cada uno, como les digo, tiene la posibilidad de hacerse promoción a sí mismo y de publicarse uno mismo. Por lo tanto, la competencia también es mucho mayor de lo que jamás ha sido en la historia de la música. Por lo tanto, el que tú no tengas un reconocimiento vuelve más difícil que las personas se interesen en ti. Y si de por sí ya es difícil que se interesen en ti, ahora imagínate escuchar un álbum completo tuyo. Si tú eres un artista que va comenzando, el solo hecho de pensar en hacer un álbum debería de estar descartado. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, es muy difícil que se escuchen una sola canción y más un álbum completo. Así que eso sería todavía un punto más a favor, por el cual yo considero que es mucho más beneficioso sacar tu música como sencillos. Por lo tanto, ya tenemos dos ventajas. Uno, la del formato, ya es disponible al instante cuando estamos hablando de la era digital, y el otro es el reconocimiento. Ahora, una ventaja más. Cuando tú estás promocionando igual un solo solista o, perdón, un solo sencillo, es mucho más fácil enfocarte en el marketing o la publicidad que le haces a una sola canción. Cuando estás hablando de un álbum, pues el álbum tiene que tener un estándar de calidad. El álbum tuvo que haber sido masterizado por una sola persona para que todo mantenga una cierta consistencia. Este álbum también tiene que tener a lo mejor un concepto, una historia, es decir, lleva todavía mucho más trabajo y más tiempo también terminar un álbum, como para que termines sacándolo y nadie lo escuche. Así que si estamos hablando en cuanto a la relación del trabajo invertido, el tiempo, el esfuerzo en un álbum contra un sencillo y en lo que te va a regresar en cuanto a reproducciones, reconocimiento de la gente, dificultad para gestionar la campaña de publicidad o de marketing, un sencillo también sale ganando porque es mucho más fácil hacerlo. Ahora, ese sencillo evidentemente tiene que ser bueno, tiene que enganchar a la gente y no significa que con lanzar un solo sencillo tú ya vas a tener mágicamente la atención de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Y esta es una de las desventajas. Si tú no tienes música detrás, vamos a suponer que lanzas un sencillo, haces todo tu estrategia de marketing, de publicidad, redes sociales, lo que tú quieras, y das a conocer ese sencillo, llega a muchos oídos y hay muchas personas interesadas en escuchar más de ti. ¿Qué va a pasar? Que si solamente has lanzado uno
o 2 sencillos, cuando te buscan y nada más encuentran eso, puede ser un poco decepcionante porque ya no hay un gancho que los obligue a quedarse escuchando tu música. ¿Ok? Así que es un poco paradójico, ¿no? El hecho de que, ok, si lanzas un álbum, pueden que no lo escuche nadie, pero si lo llega a escuchar alguien, puede ser más fácil que le guste una canción y que vaya a buscar más de ti y encuentre ese resto de material. En cambio, si lanzas un sencillo, es más fácil gestionarlo. No invertiste tanto esfuerzo ni tiempo en hacerlo, pero si lo escucha alguien y se interesa en escuchar más de ti, cuando te busque no va a encontrar material, así que puede decir, ok, pues esta persona solo tiene 1 o 2 canciones, no tienen más que ofrecer, me voy, y no voltean atrás. La atención de las personas es un valor muy, muy alto. Así que, pues bueno, en el caso de que tú te quieras enfocar a hacer sencillos, que es lo que sigo recomendando de todas formas, tienes que hacerlo de una manera periódica, a diferencia de un álbum. Un álbum, cuando tú lo lanzas, como puede tener 8 o 10 canciones, de ese solo álbum, tú puedes seleccionar 2 o 3 que van a ser tus sencillos a lo largo, por ejemplo, de 6 meses o de un año. Ya no tienes que estarte presionando en que tienes que sacar una nueva canción, porque ya están ahí, solo las tienes que seleccionar, aunque evidentemente el tiempo lo invertiste antes del lanzamiento. Ya después, digamos que es cuando recuperas ese tiempo invertido. En el caso del sencillo, inviertes menos para la creación del sencillo, pero tienes que invertir más después porque tienes que hacer más canciones nuevas para mantener un flujo, y eso es muy importante. El hecho de que tú puedas estar sacando una nueva canción aproximadamente, digamos, cada 2 meses, yo considero que es un muy buen ritmo porque la gente se acostumbra a que vean que, pues bueno, sí, sigues trabajando, sigues sacando nuevo material, sigues activo y no nada más fueron 1 o 2 canciones y desapareciste. Y bueno, hay un par de consideraciones más, hablando ya de las plataformas, pensando en que tú lo estás lanzando de forma individual, porque las plataformas, suponiendo que son de pago, normalmente te cobran un poco más cuando es un álbum a cuando es un sencillo. Así que desde el punto de vista económico, también podríamos decir que sale un poco más barato lanzar un sencillo que lanzar un álbum. Pero bueno, la diferencia es que tampoco es así muy grande, abismal, como para que sea insalvable. Pero bueno, es un pequeño detalle también a tomar en cuenta. Y esos son los puntos de vista que tengo sobre este tema, sobre álbum contra sencillo. Creo que en general, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo el 90% de los casos, es mejor seleccionar el sencillo sobre el álbum. Y ya en los casos específicos que les comenté, cuando ya tienes cierto reconocimiento, cuando ya tienes a lo mejor un equipo de trabajo, ya tienes los recursos económicos, a lo mejor hacer un álbum ya sería la mejor opción. Pero eso es ya mucho más adelante cuando tienes tu proyecto más desarrollado. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión, que les haya orientado para que tengan una mejor visión, un mejor panorama de lo que ustedes pueden hacer respecto a su música y los futuros lanzamientos que tengan en mente. Si tienen alguna sugerencia de algún otro tema que les gustaría que tratara aquí en el podcast, déjamelo en los comentarios de YouTube, en caso de que lo estés viendo en YouTube, o si lo estás escuchando en Spotify o en Anchor, puedes ir a mi canal de YouTube, All Byte Music, o también aquí en Anchor puedes dejar notas de voz, o aquí en Spotify creo que no se puede, pero te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com o cualquiera de mis redes sociales. Espero que les haya gustado, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima.